Estamos en Estación Imaginaria, una plataforma en la que se conectan múltiples andenes por donde circulan personas pensantes en tránsito desde o hacia algún otro lado. Algunos que van, algunos que creen que van cuando están volviendo y otros que realmente están de ida o están de vuelta. Este es el primer registro de estas charlas que vamos a sostener con algunos transeúntes, pensantes, con algunos interrogantes más o menos persistentes, vinculados especialmente con la relación entre literatura y realidad, y con una serie de temas que se abren desde ahí y se extienden en un amplio archipiélago temático que, mal o bien, intentaremos conectar. Esta vez con un interlocutor muy especial para el primer trazado panorámico, cuya amplia formación, la del entrevistado, lo habilita, creemos, para esta mirada comprensiva que intentaremos desarrollar siquiera mínimamente. Estamos aquí entonces con Manuel Martínez Novillo, hijo, más conocido entre los conocidos por Manu, precisamente para designar su condición de él mismo, aunque lleve el mismo nombre del padre. Una charla con Manu, entonces, digamos, en el nombre del hijo. Manu es un interlocutor especial por varias razones, vinculadas con su condición personal, con su sensibilidad, su curiosidad, su amplia formación. Manu es licenciado en Filosofía, máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York, actualmente doctorando en Derecho vía la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, articulista de la revista Seúl, y esto que sigue es el principal condimento para nosotros que hace que todo lo demás cobre un especial interés. Es escritor y esencialmente poeta. ¿Qué tal, Manu? Tanto tiempo, ¿cómo va? Muy bien, Julio, muy contento de estar en este capítulo, en este comienzo. Mucho gusto estar aquí charlando contigo. Predispuesto, supongo, como pareciera, a someterte a la impertinencia de nuestras preguntas. Claro. Bueno. A ver cómo ordenamos un poco este recorrido. Decía que el foco de nuestro interés hoy y desde donde abrimos este abanico de interrogantes, podríamos decir, es la relación entre literatura y realidad, hoy. Y es importante esa precisión temporal precisamente por el segundo término, el de la realidad. ¿Qué dirías, en primer lugar, acerca de si tiene hoy vigencia ese dilema tan propio de la literatura? Con tanta fuerza surgió a comienzos y mediados del siglo pasado, especialmente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Tiene sentido hoy hacerse esa pregunta y tratar seriamente de responderla o no tiene ya mayor vigencia? No, para mí sí. O sea, primero me parece que es un tema que sí tiene importancia. Yo empezaría diciendo algo que es muy personal para mí, pero que tiene está muy conectado con esto, que es, yo suelo ser de los que creen que es una mala forma de recomendar la lectura de literatura, decirle a alguien que la literatura te aleja de la realidad. Es como que hay en general como una idea de decir, lee porque te vas del mundo, digamos, te vas a otro mundo, te vas a otra realidad. Yo tiendo a creer que eso en general es falso. Creo que la buena literatura no hace eso. Creo que la buena literatura no te aleja de la realidad, sino que más bien te conecta más firmemente con la realidad. O sea, creo que en realidad los grandes escritores son capaces de mostrarte una perspectiva del mundo que lo hace a tu mundo más habitable y en un sentido más real, digamos. O sea, entender la perspectiva de un personaje
entender la forma de sufrir de un ser humano, que ficticio o no ficticio, digamos, pero en realidad lo importante escrito y desarrollado por la mano de un autor, hace que el mundo sea un lugar en el que uno sienta que las otras personas viven de una manera más presente y más humana. Y creo que eso establece que la relación con la realidad es más directa, digamos. Que la buena literatura no te hace irte de la realidad. Eso es lo primero que empezaría diciendo yo. Bueno, hoy vivimos tiempos vertiginosos. Las sociedades han cambiado, van cambiando. El espectáculo de la realidad en nuestro mundo actual, con la velocidad y con la amplitud y con la capacidad de los medios de comunicación y de los sistemas de información pública, ha dilatado el espectáculo de la realidad para todo el mundo y la participación de alguna manera en esas realidades. Con una deriva que no ha tenido descanso, que ha sido continua. Hemos partido de la irrupción de los medios de comunicación de masa hasta llegar ahora a la irrupción de la inteligencia artificial, con un acceso impresionante a bases de datos que este sistema puede conectar y responder ante las más diversas inquietudes y interrogantes. Esta enorme capacidad para responder y para juntar información y para brindar información y para conectarse unos con otros, ¿consideras que eso puede ser una amenaza para la literatura? ¿La inteligencia artificial es capaz de redactar? Creo que la verdad que hay un punto que yo creo que la pregunta es válida. Hay personas que consideran que no, digamos, que responderían directamente que no es una amenaza. Yo no estoy seguro. O sea, porque la palabra amenaza uno lo puede interpretar de muchas maneras. Amenaza a distintos aspectos, digamos. O sea, creo que hay un aspecto en que muy probablemente no sea una amenaza, que es que la literatura de alta calidad parece ser una tarea un poco imposible de una inteligencia artificial. Quiero decir, digamos, este tipo de literatura que yo me acabo de referir, como la literatura que es capaz de revelarte una forma de ver el mundo, que te conecta con la realidad de una manera más punzante y fuerte, yo probando con la inteligencia artificial no la encontré. O sea, no encontré que la inteligencia artificial en uno de sus modelos más desarrollados hoy en día, que es el desarrollado por OpenAI, el ChatGPT-4, sigue siendo superficial, digamos, como si fuese una forma de contar algunas historias de manera superficial. Como decirte, todavía el desarrollo de una literatura de primer nivel es algo que los seres humanos todavía es potestad de los seres humanos, digamos. Ahora, ¿qué significa que uno tenga una herramienta que puede, ante una simple pregunta, construir historia? Yo creo que hay algún cambio en el campo de la escritura va a haber, digamos, y ya lo está viendo. O sea, yo creo que principalmente lo que puede pasar, digamos, es que la escritura de bajo nivel, o de baja calidad, o de baja profundidad, pierda mucho valor, digamos, en el sentido económico, digamos, pierda mucho, sea muy barata, digamos. O sea, quiero decir, como ahora de repente, por decirte, ahora un padre puede pedirle a la inteligencia artificial que te redacte un cuento para leerle esa noche a tu hijo, ¿no? Y que probablemente, no quiero con esto decir que no haya grandes escritores de cuentos infantiles, de hecho los hay, digamos, pero probablemente una gran cantidad de escritores de cuentos infantiles que están en una medianía, que quizá la inteligencia artificial está en ese nivel. No digo que solamente cuentos infantiles, en literatura de mediana calidad probablemente también está. Entonces digo, bueno, de repente la literatura, digamos, premium, que los seres humanos pueden hacer, cobra mayor valor. Ahora, ¿eso significa que la literatura premium se va a leer más?
Bueno, eso no sé. O sea, eso no sé. O sea, o que la literatura premium va a ser o la otra alternativa sería o que la literatura premium sea una especie de subcultura, de nicho. Eso la verdad es que no lo sé, pero seguro algo, el hecho de que haya un desarrollo tecnológico, a ver, que no. ¿Por qué digo que no quiero responder directamente que no, o que tampoco tengo una respuesta final? Porque hasta hace 2 años nos parecía muy difícil que existiera lo que hoy existe, digamos. Y hoy en día yo no soy un profundo... Conozco gente que maneja mucho la inteligencia artificial y que sí la ve de una manera más disruptiva que yo. Quizás yo no la veo de una manera tan disruptiva. Pero no puedo negar que es llamativo lo que ocurrió. Entonces no puedo negar que no sé qué ocurrirá de aquí a 2 años, si hace 2 años no nos imaginábamos que esto era posible, digamos. Entonces... Bueno, hay un detalle ahí. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de vincular datos de una enorme base de conocimientos preexistentes que admiten una continua alimentación producida por el ser humano. Y el acceso a esa información, que la facilitación del acceso a esa información, ahorra mucho tiempo y muchas lecturas, pero al mismo tiempo ocurre que el uso a través de las redes y el uso privado que se le da tiende a formatearla, esa combinación de datos, generando sentido. Entonces, de pronto, el algoritmo o los algoritmos, las búsquedas de algún modo uniformes, porque son categorizables, parecería que estamos en una hiperdemocratización de la información y, sin embargo, vía los algoritmos vemos que hay como paquetes de preferencias y cosas que no son categorías infinitas. Entonces, de pronto, la inteligencia artificial, Internet y las redes sociales contribuyen a la producción de sentido. Sí, no, sin duda. O sea, yo creo que, a ver, lo que vos estás relatando es sin duda algo que, bueno, como el relato que vos has hecho en la pregunta anterior, digamos, creo que eso viene pasando desde, digamos, de alguna manera, creo que el surgimiento de Internet ya viene produciendo algo que tiene que ver con una deslegitimación digamos, si querés, de las viejas formas de autoridad. O sea, como antes la información la teníamos más claramente producida por los medios de comunicación, por las enciclopedias, por las universidades. Y si querés, por nombrar un par, digamos, y por el Estado también en general. Entonces, de repente, hoy en día está más democratizada la producción de la información. En efecto es así, digamos, quiero decir... Y la distribución también. Exactamente, la distribución y la producción. O sea, es como que en efecto más gente la produce, o sea que, digamos, el poder de producirla está más dividido, está más democratizado, y el poder de tenerla también. Yo no sé si eso era algo deseable o no deseable. Creo que quizá en un punto mucha gente... Hay muchos críticos, digamos, de la comunicación que consideran que era un poco inevitable, señalando en principio los grandes medios de comunicación, que quizá durante una época, durante gran parte del siglo XX, había, no sé, en Estados Unidos y en la Argentina, 4 o 5 canales que decidían, más o menos, vos veías esos canales y sabías más o menos qué estaba pasando. Bueno, era demasiado poder, quizás sí, no, y quizá eso no podía durar demasiado, digamos. Bueno, el hecho es que ya, en los hechos ya cambió, digamos. Y por supuesto que sí crea sentido. O sea, yo lo que diría hay 2 cosas. Diría, creo que, por un lado, como todo, la democratización no es necesariamente algo positivo siempre. O sea, quiero decir, yo creo en la democratización, creo en la democracia en general y creo en la democratización de las cosas. Pero creo en un sentido de que me doy cuenta de que la democratización produce legitimidad. Ahora, no quiere decir que siempre los resultados no van a gustar. O sea, a veces los resultados del proceso democrático no nos gustan, digamos. Y en algunos casos es preferible tener autoridades más firmes que en otros. Pero
sin duda que hoy en día hay un problema acerca de qué es lo verdadero cuando nos referimos, por ejemplo, a las noticias. Es evidente que hoy cualquier persona que tiene un celular y tiene un canal de YouTube o una cuenta en alguna red social y cierta cantidad de seguidores, está produciendo una noticia y está siendo como una suerte de periodista. Obviamente que confío el sistema de los grandes medios que corroboraban. Una especie de ética deontológica del profesional de la información. Que hay un intelectual muy interesante norteamericano que se llama Jonathan Rauch, que le llama la constitución del conocimiento, que de alguna manera él dice, en los medios de comunicación, en la academia, existe una especie de constitución, en el sentido legal de la palabra, aunque sea no escrita, que funciona como una forma en que los distintos órganos del conocimiento se contrapesan y se critican. Bueno, obviamente que eso es evidente que está en crisis. A la vez también, yo sí tengo una sensación de que, como lo decía recién con la literatura, también tengo la sensación de que si hay una posibilidad abierta para que el contenido de gran calidad sea más deseable, digamos. O sea, que obviamente algún tipo de transformación va a haber en la forma, sobre todo me parece que en la forma en que se distribuye, que es lo que los medios de comunicación más sufren hoy, digamos. O sea, ya no son más canales excluyentes. Ya no son más canales excluyentes, ya los diarios no pueden ser impresos, ya no se compra una copia, o sea, digamos, se están transformando en cosas diferentes. Digamos, hoy un diario tiene que tener un podcast, tiene que tener una salida diaria que no sea simplemente comprarlo, tiene que tener suscriptores, tiene que tener video. Tiene que tener video. Pero de todos modos, hay un sentido en que nos parece que la autoridad de esa constitución del conocimiento nos resulta atrayente. Bueno, vos sabés que Europa está a punto ya lo está haciendo, de establecer regulaciones para el uso de la inteligencia artificial, precisamente basado en estos principios de autoridad, de certificación. ¿Sí, no? Ahora, hay dos preguntas que van conexas con este tema y entre sí, que es, por un lado, el uso de las redes sociales, la posibilidad de que la gente exponga sus propias ideas, su propia realidad, su propia cotidianidad, con riesgosa dilución de la frontera entre lo privado y lo público, que era antes, digamos, muy marcada y se ha ido perdiendo. ¿Sí? Las cosas cotidianas, mi intimidad está expuesta, y esto parecería que esta enorme proliferación de alternativas y de acceso a la información y de posibilidades de expresión va generando como una tendencia a la tribalización, porque tampoco son infinitas las individualidades, y la gente está como creciendo el deseo de ser alguien, de sostener una identidad, de generarla, y eso se tribaliza. Y vos mismos has escrito sobre Monk un artículo en la revista Seúl acerca de un libro de este autor, en donde él, digamos, con algún rasgo de nostalgia y de crítica, habla del abandono de los criterios universalistas de las sociedades humanas, de un neosegregacionismo, ¿no es cierto? Sí, yo sobre lo primero te diría que es algo que, en algún sentido, en ese libro que yo escribí, que se llama La trampa de la identidad, justamente, el libro de Yasha Monk, que hace una evaluación de muchos aspectos de la deriva identitaria, sobre todo de la ideología progresista actual, digamos. O sea, cómo la ideología progresista en el mundo occidental ha pasado de ser universalista, de defender valores universales como la libertad de expresión, como la democracia, como la solidaridad, a mirar el mundo desde el prisma de que la identidad
étnica, la identidad de género, la identidad sexual, son las cosas, son como la forma central de ver la sociedad. Y son como la forma central de avanzar acciones políticas, digamos. Y eso, Monk lo dice en ese libro, digamos, que tiene una parte teórica, si querés, pero también tiene una parte del desarrollo de la tecnología, que es que, lo dicen otros autores también, como Cass Sunstein, que es que en realidad, y esta es como la otra parte que yo, relacionado con la pregunta anterior, o sea, la democratización, digamos, yo me acuerdo que hay toda una serie de literatura y de libros y de pensadores que cuando empezaron a surgir Internet y las redes sociales, hablaban de que esta era la oportunidad de democratizar el poder, digamos, que ahora se iba a poder, en el sentido de que era la posibilidad de deliberar, en el sentido de creer que uno iba a poder deliberar. Bueno, lo que se confirma es que en verdad no deliberamos más. O sea, más bien pareciera que en realidad lo que hacemos es adscribir a tal o cual. exactamente, lo que en lugar de deliberar con la persona que pensamos distinto, buscamos la persona que piensa igual. Entonces, se producen estas cosas como que se le llaman las cámaras de eco. Es que en realidad vos navegando a través de las redes sociales o de Internet en general, en lugar, guiado por cierta tendencia de algunos algoritmos, digamos, en lugar de encontrarte con cosas que te harían debatir tu posición, más bien te encontrás con cosas que te las reafirman, digamos. Entonces sí, pasamos a vivir en mundos como separados, como tribus separadas. Yo creo que, y es evidente que eso tiene repercusión en la vida pública de los países, digamos. Algún nivel de repercusión tiene, quiero decir que la gente viva en burbujas de información en que les reconfirman y confirman sus visiones. Obviamente que en ese sentido uno mira con nostalgia otras cosas, digamos. Que se profundicen las grietas. Claro, entonces es como que de repente es imposible. Yo creo que Estados Unidos lo sufre mucho, digamos. Estados Unidos, digamos, a ver, hay muchas visiones acerca de cuán extendido está esto cuando uno habla de Estados Unidos, y obviamente la principal separación que hay es entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, digamos. Y sobre todo la figura de Donald Trump como una figura que ha creado mucha polarización. Pero digamos, hace unos años, cuando Donald Trump gana la primera elección, hubo una noticia que se confirmó totalmente como una noticia falsa, en la que se denunció que Hillary Clinton manejaba se la llamó la Pizzagate, digamos, es famoso por la Pizzagate, que era una teoría conspirativa surgida en las redes, digamos, el submundo de las redes sociales, que postulaba que Hillary Clinton manejaba un lugar abajo de un negocio de pizza, un lugar donde básicamente se cometían delitos aberrantes, digamos. Básicamente era una red de pedofilia mezclado con canibalismo, una cosa totalmente delirante. Pero la noticia fue que alguien creyó esa noticia y fue a liberar a la gente que estaba ahí, digamos. Fue con un arma a liberar a la gente que estaba ahí. Ahora, con los años, incluso esa noticia, hoy en día en las redes sociales, cuando se habla del Pizzagate, hay gente que todavía dice, y bueno, pero capaz que es verdad. Eso para nombrar solamente una. Así hay un montón, digamos, pero es verdad que hay un montón de personas diciendo, bueno, quizás sea verdad. Ahora, ¿eso es nuevo en los seres humanos? Bueno, no sé. O sea... Perdón, te interrumpí. No, y lo otro que iba a decir con respecto a la visión, no sé si una visión nostálgica, creo que no, digamos, o sea, yo creo que en realidad la literatura, y sobre todo, si querés, la novela como una herramienta surgida en el siglo XVIII y muy profundizada en el siglo XIX, fue una forma, y es todavía creo en gran medida una forma liberal de ver el mundo, digamos. O sea, quiero decir, la gran novela, creo yo, fue un género que lo que te hacía sentir era meterte, cuyo éxito es ser capaz de mostrarte algo acerca de los seres humanos en su conjunto. Que es, si querés, una pretensión universalista
del mundo, digamos. O sea, que sí, la gran novela, digamos, singularmente, de hombres nacidos no en ámbitos democráticos liberales como Tolstoy, digamos, que vivía en un imperio y en uno de los imperios más desiguales y menos democráticos que había, escribió novelas que te hacen sentir parte de un género, te hacen sentir parte del género humano, o sea, cuyos personajes te hacen sentir que el mundo de los seres humanos es un mundo compartido y te hace entender el dolor de otras personas, te hace entender la alegría de otras personas. Y en ese sentido, yo creo que sí, hay algo que la buena literatura logra hacer. Por supuesto, esta posición es muy polémica en un punto, digamos. O sea, quiero decir, hay quien diría que en realidad la visión de Tolstoy es simplemente la visión de hombres blancos, por decirlo en términos identitarios. Si nosotros intentamos encontrar un rasgo ideológico en todos los asuntos humanos, digamos, lo puedes encontrar. O sea, puedes encontrar que todo proviene en algún nivel de nuestra situación social y que todo lo que escribimos proviene en algún nivel de nuestra posición en el mundo, de nuestra posición socioeconómica. Pero, digamos, esa es la mala enseñanza, la peor forma de enseñanza del posmodernismo. O sea, yo creo que hay una versión de que el posmodernismo puede darte una buena enseñanza, que es decir, bueno, es verdad que hay un rasgo del mundo que determina, digamos, es verdad que hay poder en las relaciones, que el poder no es solamente un fenómeno que viene del organismo del Estado, sino que hay poder en las relaciones humanas. Está bien, es cierto. Ahora, si nosotros exacerbamos eso y lo convertimos en la única forma y el prisma principal de ver todas las relaciones humanas, yo creo que... Como relaciones, puras relaciones de poder. Exactamente, como puras relaciones de poder, que es al fin y al cabo lo que uno diría, o sea, lo que uno estaría haciendo si lo lea Tolstoy simplemente como un hombre blanco, es como decir, bueno, él me está imponiendo una forma del mundo, digamos. Bueno, probablemente así lo que quedas marginado, digamos, creo que quedas marginado. Decime, ¿vos crees que el mundo es sin sentido? ¿Sabés qué? A mí me gusta hay un fragmento sin mayor importancia, digamos, de la Ética Nicómaco de Aristóteles, en que él dice que el arte estético, la creación poética, de hecho, porque además la palabra poiesis es de la poesía, es la creación, digamos, hacer algo, digamos, la palabra griega es darle un orden a algo que no tiene orden. Que es diferente a lo ético en un sentido, porque lo ético en realidad es darle el orden que debe tener. O sea, es como decir, de alguna manera está preestablecido el orden que debe tener algo. Sí, un precepto. Exactamente. En cambio, lo estético es otorgarle un orden a algo que no tiene orden. Bueno, el arte del siglo XX ha sido intentar hacerlo por la contraria, romper el orden para generar uno nuevo. Le pasaba al teatro, a la pintura, sobre todo con el sinsentido que generaba por la Primera Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Claro. La patafísica y el teatro del absurdo, después la ruptura de la perspectiva en la pintura, exactamente, etcétera, etcétera. Sí. Pero era otro orden. Exactamente. Está muy bien ese punto. Quiero decir, de todas maneras, más allá de todo lo que vos quieras romper, tenés que terminar mostrando algo, tu versión de algo, digamos. Con más abstracta que sea una pintura, algún sentido estás creando, digamos. Entonces, quiero decir, por más disruptiva que sea la narrativa de un personaje, pensando, por ejemplo, en Virginia Woolf, digamos, de alguna manera tenés que terminar creando un personaje que piensa algo y que transmite algo. Y en la poesía pienso
Primero te digo cómo la vivo yo. Sí vivo el ámbito de la creación literaria como un ámbito en el que me resulta muy significativa esa idea de Aristóteles, porque yo sí siento que la vida se representa muchas veces, o por lo menos para mí, como un fluir de pensamiento que no tienen horizonte necesario. Digamos, como que la vida puede seguir pasando sin horizonte y sin mayor sentido, en realidad, digamos. Yo no sé si es una condición de los seres humanos eso, hay quien dice que sí, pero es la forma en que yo experimento muchas veces el fluir de mi conciencia, simplemente vivir dentro de mi cabeza. Vivir dentro de mi cabeza funciona muchas veces como algo que es caótico y podríamos utilizar la palabra angustiante, digamos. O sea, y en ese sentido, descubrir una idea, descubrir un pensamiento, interesarse por una sensación y ponerla por escrito hace que ese fluir de repente tenga un sentido y tenga un orden. O sea, de repente aparece la sensación por la lectura de un poema, digamos, la lectura produce eso también, digamos, escribir. En ese sentido, para mí, leer un poema te da un orden también y muchas veces te impulsa a escribir otro poema. Pero no hay ninguna sensación que a mí me produzca tanta satisfacción como el final del camino, que es terminar escribiendo algo, digamos. O sea, la lectura produce mucha, pero hay un punto que ir de la lectura a la escritura produce aún más satisfacción. ¿Y es más frecuente en vos que esa pulsión poética surja de la lectura o de un instante de percepción de la vida misma? Yo creo que pues como que pasan un poco las dos cosas. Yo creo que las dos cosas tienen que estar presentes en algún sentido. Es como que creo que la lectura, como decía hace un rato, te ayuda a conectarte más con la vida, digamos. Entonces, vos leyendo percibís más cosas del mundo. O sea, leyendo percibís más cosas de las personas y aprendés a leer poesía y lo lea Walt Whitman, aprendés más acerca de cómo sienten los seres humanos, digamos. Entonces, estás más atento a las sensaciones humanas, a tus propias sensaciones, a las sensaciones de otros. Entonces, quizá, por darte un ejemplo, me puede pasar que se me ocurra una idea, que esté dando vuelta en mi cabeza una idea, y que está en ese curso medio caótico y que no sé bien qué es, y que muchas veces produce ansiedad ese curso, porque ¿qué hago con esta idea? No sé qué pasa, no sé qué. Y de repente leo un poema. Eso es lo que yo digo, la pulsión, digamos. Claro, y de repente leo un poema. Y ese poema me da una forma de encarar esa idea. Entonces, o recuerdo un poema y vuelvo a leerlo. Y de alguna manera están siempre las dos cosas conectadas. O sea, más temprano o más tarde, digamos. A veces la empiezo a escribir y no llego a terminarla hasta que encuentro una página que me da la forma de terminarla. Ha sido un lugar común en muchos escritores notables, por un Emerson, por ejemplo, descubrir que el lenguaje revela al mundo, es decir, que sin el lenguaje el mundo no existiría, que podría ser una hipótesis puramente idealista, pero en el fondo, digamos, es el uso del lenguaje para revelar lo que está a la vista y a veces uno no ve. Por supuesto, y sin duda, nada, quiero decir, si hay algo que a mí me parece paradójico, como conectando la charla con lo que estábamos hablando antes, es que el gran descubrimiento de la inteligencia artificial es un descubrimiento relacionado con el lenguaje, digamos. Es que la inteligencia esta, que no es humana, pero que se parece en algún punto,
está relacionada con el uso del lenguaje, o sea, con una red que conecta, o sea, que una red que se alimenta de la forma en que los seres humanos usamos el lenguaje. Entonces, que la inteligencia pareciera estar muy relacionada con eso. Entonces, ¿y qué? ¿Y la inteligencia qué es? Sí, bueno, la inteligencia de los seres humanos, según lo entendía John Dewey, es la forma en que utilizamos el mundo. Digamos, es nuestra capacidad para sobrevivir en el mundo de alguna manera, en los términos amplios de la palabra sobrevivir. Digamos, sobrevivir creando herramientas, pero también creando poemas. O sea, entonces, es evidente que nuestra relación con el lenguaje es algo determinante de nuestra relación con el mundo, digamos. Claro, lo que pasa es que una cosa es la respuesta automática en base a una serie de conceptos o datos guardados, prealmacenados, y otra cosa es descubrir la palabra o la conjunción de palabras que produzcan esa revelación, ¿no? Claro, obviamente, por supuesto, Si por no, supuesto. Digamos, hay gente que está pensando mucho más este tema que lo que yo lo estoy pensando, que digamos, en qué consiste la inteligencia. O sea, obviamente es un tema filosóficamente, no deja de ser paradójico y singular que hoy en día, en la época de los desarrollos tecnológicos más grandes, las preguntas filosóficas tengan tanta importancia. O sea, quiero decir, de repente hoy en el mundo de la inteligencia artificial y en los desarrollos, en las empresas más importantes del planeta, que son hoy en día las empresas tecnológicas, se están preguntando preguntas filosóficas como ¿qué es la inteligencia? Que en algún sentido es un misterio, no sabemos exactamente qué cosa es, en qué consiste la capacidad de los seres humanos de hacer esa relación entre las palabras y los pensamientos y las acciones que nos llevan a producir desarrollos tan singulares. Ahora, hay algo que tiene que ver con esa capacidad que nos hace a nosotros capaces de escribir poemas, digamos. O sea, por ejemplo, a que ciertos seres humanos tienen la capacidad sensible y esa forma de relacionar sus sensaciones con sus pensamientos y con las palabras que los hace descubrir algo muy singular del mundo, digamos. Diría yo que es lo que hacen los poemas. ¿Lo podrá hacer eso una red neuronal como son las que tienen las inteligencias artificiales actuales? Si te digo que no, estaría pecando de algo que no sé qué es, porque no sé cuál es el misterio tampoco, ¿me entendés? O sea, no sé cuál es el misterio de por qué nosotros lo podemos hacer. Tiendo a sentir que en realidad la respuesta va por otro lado. Me parece que creo que los seres humanos sí nos sigue interesando y que quizá de esta manera estoy respondiendo al misterio sin quererlo, digamos, que los seres humanos nos siguen interesando que otros seres humanos nos hablen, ¿me entendés? O sea, que no nos interesa que nos hable tanto la máquina, sino que nos interesa conocer a otros seres humanos. Creo yo eso, digamos, o por lo menos lo que me pasa a mí. Y no debería suponer que no le pasa a otros. Pero una inteligencia artificial dentro de algunos años es capaz de, quizá, digamos, en realidad soy completamente honesto, creería que en un punto que hay algo que no se puede reproducir. Pero no quiero que después me refute la historia tampoco. Ahora, hablando de la pulsión poética, la tuya, ¿no? Acá tengo un volumen que indica que no hace falta escribir El Paraíso Perdido, miles de páginas, para conseguir potencia poética. Acá tengo un libro que se llama, a ver si te suena, Un invierno fuera de casa. Bueno, les cuento a quienes están escuchando que es el último libro de poemas de Manu Martínez Novillo. Un libro breve que tiene estos poemas. Son como pequeñas narraciones que reflejan un instante, que tienen esa carga de humanidad y de diálogo
que un poco está en el fondo de lo que Manu nos está diciendo. Yo te pediría que elijas vos para leerle a mí y a los que escuchan uno o dos de estos poemas que vos has escrito. Dale. Primero leeré este poema que se llama Imaginación. Ya ni siquiera puedo escribir una frase que no sea sobre mí. No tengo imaginación. Si la tuviera, reescribiría nuestra historia. Escribiría que al final yo me animé a decirte lo que sentía por vos y vos te separaste y nosotros pudimos estar juntos. Escribiría que viajé a conocer a tu familia, conocí el campo donde te criaste, conocí a tus hermanas y sus maridos, que eran flacos y lindos y buena gente, pero no me intimidaban. Contaría cómo tu padre me llevó a cerrar el cerco y cómo me habló de la siembra en el camino y cómo me explicó con entusiasmo cosas que todos los demás de seguro ya conocían. ¿No? Ese poema... Otro. es un poema que a mí me sorprendió, te cuento esa singularidad, era un poema que yo quizá hasta bastante poco antes de que salga el libro, pensaba que no iba a quedar en el libro, ¿sabes? Por supuesto que en el proceso de construcción de un libro, de este libro en particular, digamos, yo soy una persona que tiende mucho a pedir opinión sobre los poemas, sobre el conjunto de los poemas, sobre cada poema individualmente. Creo en la edición, creo en los comentarios. Y este libro tenía más poemas, tenía otros poemas de otro tipo que no quedaron y creo que fue muy positivo como quedó. Y este poema era un poema que yo creía que no iba a quedar. Y lo veía demasiado experimental, quizá en un punto. Un poema con mucha carga narrativa. Y finalmente lo dejé y fue uno de los poemas que más buena recepción tuvo, te diría. Me llamó la atención. Se llama Flaco. ¿Qué está haciendo este flaco?, preguntó el conductor mientras bajaba la velocidad y se corría a un costado de la ruta. Tenía que dar la vuelta entera porque se había pasado de su entrada varios kilómetros antes. Era claro por la ropa que llevaba que el tipo hacía gimnasia, pero él hizo la pregunta en voz alta igual. Así se hacían esas preguntas. En ese momento el hombre trotaba por donde se corta la cuneta y se abre el espacio de giro. El conductor tuvo que frenar casi a cero y ubicarse detrás suyo como si esperara su turno en una fila. Su único acompañante, su primo, con quien nunca había viajado antes, con quien no compartía tanto tiempo desde que eran niños, miraba fijamente al tipo que ahora estaba apenas unos metros enfrente del auto. Cuando finalmente les despejó el lugar, dijo, bueno, tampoco era tan flaco. Él dobló y retomó la ruta para volver. Él había pensado lo mismo, que no era flaco, que quizá por eso hacía ejercicio bajo el sol en medio de la nada, pero no había dicho eso. Solo había hecho la pregunta porque así se preguntaba, porque era una forma de hablar. Bueno, la pulsión poética, las palabras, la realidad, la humanidad en la palabra, el universo en las palabras. Hemos hecho un buen recorrido que siempre, como todo encuentro que vale la pena, siempre es preliminar de una charla que podría seguir y seguir desarrollándose. Yo, para venir a entrevistarte, digo, tengo que ir leído con algo. Si algo tengo que haber leído para enfrentarme al personaje. Bueno, se me ocurrió leer el Aleph, ¿sí?, de Borges. Digo, bueno, vamos a hablar de poesía, vamos a buscar algo en prosa que sea de jerarquía. ¿Y por qué el Aleph? Bueno, por el tema, ¿cierto? Porque el Aleph, como muchos recordarán, pues ha sido
un libro, un cuento muy leído, muy famoso. Es la historia de Borges, él mismo, después de la muerte de Beatriz Viterbo, que es su amada, vuelve a la casa donde vivía, donde vive todavía un primo de ella, un tal Daneri, que es un tipo que es, como el propio Borges, director de una biblioteca de barrio, del barrio sur en Buenos Aires, con pretensiones de escritor y cosas, un tipo para Borges muy aburrido, bastante mediocre, que soporta por breves lapsos, cuando va de visita, por no perder esa costumbre de ir a la casa, que es una forma de recordar a su amada. En uno de esos momentos, al comienzo del cuento, Borges advierte en un cartel que hay en la calle, que ha cambiado el aviso de unos cigarrillos, que el universo está cambiando y que hay miles de cosas, infinitas cosas que van a ocurrir sin Beatriz Viterbo. Con la frecuentación de la casa y del personaje del primo Daneri, al final Daneri le revela a Borges un secreto del sótano de la casa que están a punto de derribar para construir ahí otra cosa, otro cambio. Y se trata de que, bueno, acostado en el piso, en el mosaico del subsuelo, fijando la vista en un rinconcito del escalón 19, hay un punto en el que es el Aleph, que contiene todo el universo. ¿Por qué tiene sentido este cuento en el contexto de esta conversación? Hay un texto de Borges en el que un monarca puede morir tranquilo cuando uno de los poetas que elige le dice al oído un poema total y compuesto por una sola palabra. Este punto que contiene todo el universo es como la palabra única, la mónada poética, diría Gastón Bachelard, que es un poco el objetivo, ¿no?, de esta relación del hombre, del amor, del universo, del tiempo y de la palabra, ¿no? Creo que justo en estos días he estado releyendo cuentos de Borges y leyendo junto con un amigo mío, escritor, que se llama Santiago Lach, que es un gran lector de Borges. Y él destacaba en particular la relación con la divinidad, que es algo que quizá uno yo no lo tenía puesto en esas palabras, digamos, la búsqueda de Borges de eso, digamos. Y como en muchos de estos artefactos de Borges hay de alguna manera eso, como la búsqueda del todo y de lo que contiene todo, o de lo que nos revela todo. Todo el destino del mundo, todo el pasado, toda la memoria. A mí, todavía siendo que esas cosas me resultan muy fascinantes de Borges, hay algo que me resulta más fascinante, que son observaciones más mundanas de Borges, que es como la que vos acabas de recopilar acerca de que él siente cuando va yendo por la ciudad, de que las cosas van cambiando. Ajá. Y que ya la amada no va a estar. Sí, exacto. Y que ya nunca más va a estar, sí, digamos. Bueno, y hay otro rasgo muy borgiano en el cuento, que es que al final él se harta de Daneri, que es un mediocre, y también del Aleph de Daneri, porque al final, que lo destruya, que lo voltee en la casa. Había otros anteriores, el universo en espejos, en piedra, en talismanes, claro, de otros autores, que en el fondo remite indefectiblemente al poder de esa mónada de carga universal, que es en definitiva la palabra y la biblioteca. Claro. ¿No? Y que siempre hay que seguir también. Sí, y que no tiene fin. Sí. ¿No? Como esta charla. Sí. Muchas gracias, Manu. Gracias a vos, Julio.